Amigos y amigas, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó el informe sobre el discurso parlamentario a través de la metodología conocida como el fact-checking. ¿Qué es esto? Es una verificación de datos en el discurso parlamentario, lo cual permitirá realizar no solamente este monitoreo, sino la veracidad del discurso y de la acción parlamentaria. Hemos invitado al doctor Marcelo Espinel, es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Antes de conocer el informe y los resultados, Marcelo, a mí sí me gustaría profundizar un poquito en esta metodología que están aplicando ustedes al discurso parlamentario. ¿Cuál es la importancia de la metodología y a qué información va a tener acceso el ciudadano común? Bienvenido, buen día. Carmen, muy buenos días. Es un gusto poder saludarte, verte a los tiempos y también es un privilegio por parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Como siempre le miro viajando a mi doctor, entonces, cuando está en el país aprovechamos y lo invitamos. Y realmente para Fundación Ciudadanía y Desarrollo es un honor poder hacer esta presentación de este primer informe precisamente en Radio Centro. ¿Qué es lo que hemos visto en el Observatorio Legislativo, Carmen? Después de 10 años de trabajo del observatorio, en el cual hacíamos este análisis cuantitativo del trabajo de la Asamblea Nacional, saber cuántos asambleístas han faltado, no han faltado las votaciones, qué proyectos de ley han presentado, creemos que es necesario dar un paso adicional, no dejar este análisis cuantitativo, sino también enfocarnos en un análisis cualitativo. Pero este análisis cualitativo refiere a si es que los asambleístas nos están diciendo o no la verdad dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Si sus argumentos al momento de utilizar datos son realmente valederos o no, si es que se ajustan a la información pública existente, así como también si es que de repente hacen alguna acusación en contra de otro asambleísta, saber si esta acusación es cierta o no es cierta. ¿Cuál es el objetivo de este fact-checking? En primer lugar, velar por la veracidad de la información. En segundo lugar, transformar la información en conocimiento asumible para los ciudadanos. Saber si es que aquello que es expresado por los legisladores podemos transformarlo en algo más amigable para la ciudadanía. Pero sobre todo un punto final, Carmen, realizar un escrutinio al poder, controlar la labor de nuestros legisladores, saber que estos legisladores tal vez no nos estén mintiendo dentro del pleno y de esa manera desnaturalizando el debate legislativo. A la larga, si un legislador utiliza un dato inexacto dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, podría estar induciendo al error a los otros asambleístas al momento de aprobar leyes, tomando decisiones y de esta manera afectando a la calidad democrática dentro de nuestro país. Marcelo, justamente, ¿cuáles son esas categorizaciones? ¿Qué indicadores utilizan ustedes para las calificaciones del mensaje de los asambleístas? Bueno, nosotros primero, en este primer intento, escogemos al menos 5 debates controversiales realizados dentro del periodo de un mes dentro de la Asamblea Nacional. Y posterior a esto, un consejo integrado por 4 personas escogen cuál es el debate que podría considerarse más controversial y que puede ser verificable. Y que de esta manera estas 4 personas se vayan por el escogitamiento de un tema que sea lo más objetivo posible, no que quede únicamente bajo la decisión de una persona. Posterior al trabajo de este consejo de 4 personas que escogen cuál es el debate más controversial del mes, se hace un escogitamiento de las frases igual más controversiales que pudieron haber influido más en el debate y que también se garantice que exista una pluralidad de representación, es decir, no se busca solo verificar lo que dijo un movimiento político o un solo asambleísta, sino al menos la representación de 5 legisladores de distintas bancadas políticas. Dicho esto, después de hacer la contrastación de los datos en razón de lo que dijo el legislador y las fuentes públicas existentes, existen un total de 6 categorías. Que la información es imprecisa, esto quiere decir que no todos los datos de información que entregó el autor, que entregó el legislador, son exactamente como se los comunica. Que la información es verdad a medias, que el dato es verdadero, pero si se pone en contexto la conclusión del autor, el sentido del mensaje cambia. Que la información otorgada por el legislador es indeterminada, y esto es cuando los datos oficiales disponibles o las investigaciones independientes
no son suficientes para determinar si lo dicho por el legislador es verdadero o es falso. Por otro lado, que la información es vaga, es decir, que la declaración no es precisa y es una información que no es completa. La carga de la prueba en este caso recae en el hablante y se califican las declaraciones en función de la información conocida en el momento en el que se realiza, ¿no? Y finalmente, que la información es verídica o es falsa. De esta manera nosotros podemos dar un contexto mucho más grande de decir es cierto o no es cierto, sino que el ciudadano pueda conocer en su integralidad qué es lo que están diciendo nuestros legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional. Perfecto. Bajo estas consideraciones, ¿cuáles fueron esos temas seleccionados para este primer informe en base a los cuales se realiza toda este trabajo y se aplica la metodología, Marcelo? Sí, precisamente nosotros pudimos identificar que el evento más representativo durante el mes de octubre que se realizó en la Asamblea Nacional fue la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y que precisamente pues comentó a los asambleístas cuál es la situación de la seguridad ciudadana, pero sobre todo hizo un énfasis en la crisis carcelaria. El 7 de octubre del 2021 estuvo un par de horas la ministra de Gobierno y varios asambleístas pues interpelaron sus actuaciones al frente de esta cartera de Estado. En ese sentido, a partir del escogitamiento de esta temática, nosotros seleccionamos a 5 legisladores de distintas bancadas políticas para saber si es que aquello que ellos dijeron interpelando a la ministra Vela era cierto o no era cierto. ¿Cuál fue el primer dato que nos llamó la atención? Que dentro de las 11 verificaciones que se realizaron, es decir, 11 alocuciones distintas de los 5 legisladores, apenas 5 correspondieron a expresiones verídicas y 4 son aseveraciones falsas. Esto quiere decir que al menos el 40% de lo dicho por estos legisladores es información falsa. Y esto, como te dije, está afectando a la calidad de las leyes, de las resoluciones y del mismo debate dentro de la Asamblea Nacional. Claro, y estamos revisando el informe justamente que ustedes presentan. Y entre la información falsa está Patricia Núñez Ramos, que es de Centro 1 y Fuerza. Estamos hablando de las filas correístas. Ella dijo: Ecuador cuenta con 1 o 2 días penitenciarios frente a 800 ppl. Esta es una... Pero aquí hay algo interesante, Carmen. Sí. Aquí hay algo interesante porque date cuenta cómo lo que hizo realmente la legisladora Patricia Núñez fue replicar lo dicho por el general Edmundo Moncayo, que era el ex director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. Y este ex director es el que menciona que en Ecuador solo hay 1 o 2 días penitenciarios por cada 800 presos privados de libertad. Entonces, la asambleísta dio por válido un dato mencionado por un exdirector y que al momento en el cual nosotros lo contrastamos, identificamos que esto no es cierto. Entonces, la asambleísta es inducida al error por alguien que acudió a la comisión y que mencionó un dato falso. Entonces, veamos cómo se genera un efecto cascada. Se dijo por parte de este exdirector que Ecuador contaba con 1 o 2 guías penitenciarios por cada 800 ppl, cuando realmente el dato es que en Ecuador hay un guía por cada 27 ppl. Por cada 27 personas privadas de libertad. Y esto se puede evidenciar en el informe de rendición de cuentas del año 2019 de la entidad a cargo del manejo de las cárceles en el país. Entonces, vemos cómo este efecto cascada termina afectando el debate, ¿no? Claro, con datos irreales. Y bueno, de alguna manera visualiza la falta de rigurosidad en la acción legislativa. Pues nosotros como ciudadanos, exacto, tenemos derecho a exigir un trabajo eficiente a los legisladores, pues Marcelo. Por supuesto, y si es que una autoridad pública o un ciudadano común y corriente acude a una comisión general dentro de las comisiones de la Asamblea Nacional y entrega datos, el legislador debería precisamente increpar, cuestionar a este individuo que acude a la Asamblea Nacional y pedir que realmente demuestre si sus aseveraciones son ciertas o son falsas, porque a la larga lo que hace el legislador es alimentarse de insumos
que después tiene que trasladarlos al Pleno de la Asamblea Nacional. Y el ejercicio responsable es que traslade información que sea cierta, que sea verificada, que sea contrastada, porque esta información es la que va a influir en las decisiones que tome el Pleno de la Asamblea Nacional. Justo ayer intercambiábamos unos tweets con la asambleísta Patricia Núñez, y ella decía, lo que yo dije no es falso, si yo únicamente repliqué lo que nos dijo el exdirector del SNAI. Por supuesto, usted replicó un dato que era falso y que tenía que haberlo verificado, porque si no, se está afectando a la calidad del debate legislativo. Claro, estamos hablando de una asambleísta, por favor. Ahora, ahí hay otros datos también, intervención del asambleísta Esteban Torres. Él habló de la repotenciación de la cárcel La Roca, que es real este dato, pero parece que hay un error respecto a la inversión de esa repotenciación. Exactamente. Precisamente el asambleísta Esteban Torres, durante la comparecencia de la ministra Vela, mencionó dos datos en específico, que supuestamente el presupuesto para el manejo de las cárceles bordeaba entre 150 a 160 millones de dólares al año. Y si nosotros verificamos la información pública existente en el presupuesto general del Estado, se puede identificar que el presupuesto no supera los 100 millones de dólares al año. Entonces, nuevamente estamos induciendo al error dentro del debate legislativo. Y por otro lado, lo que mencionó el asambleísta Torres es que la repotenciación de la cárcel La Roca costó entre 20 a 25 millones de dólares. Cuando uno identifica esta información, cuando uno trata de acceder a esta información, puede ver que la repotenciación no llega a ser de ese valor, que la cifra mencionada por el asambleísta Torres es superior al monto del proyecto para la repotenciación de la cárcel La Roca. Entonces, nuevamente estamos induciendo al error, a que los legisladores pues tal vez se dejen llevar por este tipo de expresiones, por este tipo de intervenciones, y que no se tomen decisiones adecuadas. Imagínate, Carmen, si es que nosotros trasladaríamos esto al debate de las leyes. Aquí estábamos hablando únicamente de la fiscalización ejercida en contra de una ministra de gobierno, pero si es que estuviéramos debatiendo al respecto de una ley para erradicar la desnutrición infantil, una ley para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y si es que se siguen utilizando estos datos erróneos, las leyes no van a ser de alta calidad, no van a ser eficientes. Por eso debemos buscar la calidad y la veracidad en el debate legislativo. Ya no me queda tiempo, sino un minutito. A nuestros oyentes, pueden acceder a esta información libremente en el portal de ustedes, Marcelo. Si recuerdan la dirección, por favor. Tengo algunos mensajes de nuestros oyentes. Gracias, Carmen. Nuestros informes son difundidos en la página web de la Fundación en www.ciudadaniydesarrollo.org, así como observatoriolegislativo.es, y también lo pueden encontrar en las redes sociales, que estamos como Ciudadanía y Desarrollo. Para nosotros es importante que los ciudadanos conozcan con mayor continuidad y oportunidad este tipo de información para exigir rendición de cuentas a nuestros asambleístas. No podemos limitar nuestra participación en democracia a elegir a nuestros asambleístas, sino que debemos controlar que realicen su trabajo con eficiencia. Bueno, y además es un buen mecanismo para mejorar la calidad legislativa. Insistimos en ello, que tengan rigurosidad, que los equipos legislativos pongan mucho cuidado. No es cuestión de retóricas y que suena bonito en el discurso y que impacte en el discurso. ¿Cuál es la verdad de ese discurso político? Y más aún, como ha dicho el doctor Espinel, son datos fundamentales para la acción. Si es que partimos de información errada, falsa, el resultado va a ser falso de cualquier acción. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado. Saludamos esta iniciativa del Observatorio y de la Fundación, un gran aporte, y creo que es obligación y un compromiso ciudadano estar pendientes pues, y exigir, no dejar de hacer o mirar para otro lado, porque ahora estamos viviendo los resultados de aquella irresponsabilidad ciudadana. Muchas gracias. Exactamente, Carmita, y si me permites 30 segundos, siempre los legisladores decían que no era suficiente analizar los números de proyectos de ley y asistencia de votaciones, sino la calidad de las intervenciones en el Pleno. Precisamente escuchando a los legisladores hemos empezado a hacer esto, y cada mes pues identificaremos qué asambleístas nos mienten y cuáles nos están diciendo la verdad. Te agradezco por la oportunidad, Carmita. Muchas gracias a Marcelo Espinel.